El Gobierno de la Tarde. Muy buenas tardes. Iniciamos la emisión de este jueves 24, antesala del fin de semana. Casi entramos en la recta final del primer mes del año, enero del año 2019. Don Andrés L. Mateo, Rosa Encarnación, José Luis Mendoza y quien les habla, Yulisa Céspedes, complacidos de compartir con ustedes hasta las 5 de la tarde, y a partir de ese momento continuamos con más Gobierno de la Tarde con la compañía de Eddie Alcántara, don Rafael Fafa Taveras y Esteban Delgado hasta las 7. Hoy es un día importante, seguimos en el seguimiento a las informaciones a nivel internacional. Muchas cosas han pasado a partir de la toma de posesión o la aceptación de la posición del señor Juan Guaidó en Venezuela como encargado interino. Hoy hablamos de todo esto. También hablamos de lo que sucede con la Procuraduría General de la República y los encartados en el caso de Brecht. Mucha gente con ganas de hablar en esa Suprema Corte de Justicia. El señor Ángel Rondón ha dado perlas y hoy lo analizamos también aquí en el Gobierno de la Tarde. Gracias a nuestro diario Z Digital, servimos el siguiente boletín informativo. El director del Departamento Nacional de Investigaciones, almirante Sigfrido Pared Pérez, aseguró este jueves que diariamente en la República Dominicana se impide la entrada de 20 o más personas señaladas por sus países de origen como delincuentes internacionales. Informó que esto se debe a que República Dominicana, a través del Ministerio de Defensa, el DNI y la Dirección Nacional de Control de Drogas, tienen acuerdos de seguridad con la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe, que les pasan listados con las personas que señalan como delincuentes internacionales. Sin embargo, reconoció que algunos logran entrar a la República Dominicana con documentos originales alterados o fraudulentos. Hay que recordar que no todos los países del mundo tienen todavía el sistema de pasaporte biométrico. Entonces, eso todavía tiene esa brecha, dijo el director del DNI. El empresario Ángel Rondón, ex representante comercial de Odebrecht en República Dominicana y uno de los 7 imputados en el país de recibir sobornos por parte de la empresa, dijo hoy estar dispuesto a lograr un acuerdo con el Ministerio Público para resolver el caso. Dicho acuerdo, sin embargo, no implicaría la devolución del dinero, ya que, según dice Rondón a periodistas, la empresa no le entregó dinero en calidad de soborno, sino que se trató del pago de honorarios por el trabajo realizado. Yo siempre he estado abierto a un acuerdo con la Procuraduría, pero un acuerdo que esté dentro de la verdad. No puede ser un acuerdo sobre la premisa de hacer acusaciones falaces, señaló el empresario a la prensa en la sede de la Suprema Corte de Justicia. La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno pidió hoy que no sean aumentadas las ayudas sociales otorgadas por el gobierno dominicano a personas de escasos recursos para evitar que el Ejecutivo utilice los recursos del Estado con fines proselitistas. La dirigente PRMista dijo también que es partidaria de que desde el Ejecutivo cesen las contrataciones de asesorías durante el año preelectoral como forma de controlar las acciones del gobierno en los asuntos electorales. Nosotros hemos propuesto que en el año preelectoral se le ponga, digamos, que no se permita que incremente el número de beneficiarios de los programas sociales, evitando con esto que haya, como se sabe que la hay, una intervención sutil por parte de las autoridades a la voluntad del ciudadano que pueda expresar en las urnas, dijo Carolina Mejía. La Fiscalía Española pidió la pena de prisión permanente, revisable la máxima que se aplica en ese país, para la dominicana Ana Julia Quesada por el asesinato del niño Gabriel Cruz de 8 años, hijo de quien fuera su pareja sentimental. Según informó este jueves la Fiscalía Superior de Andalucía, región donde se produjo el suceso, también piden 10 años de cárcel por sendos delitos de lesiones psíquicas a los padres del niño y casi 1 millón de euros por reparación del daño moral para la familia, así como los gastos generados por su búsqueda. Ana Julia Quesada fue detenida el pasado 11 de marzo con el cadáver del niño en su coche, 12 días después de su desaparición, que desde el primer momento había provocado un gran despliegue policial y ciudadano en el que la acusada participó activamente. La Procuraduría General de la República Dominicana informó hoy que una comisión de fiscales investigará todo lo relativo a la obtención de documentos de identificación del país por parte del presunto narcotraficante colombiano Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete, extraditado recientemente a Colombia.
En un comunicado, la Procuraduría explicó que la comisión tiene a su cargo investigar cómo el señor Jiménez Monsalve logró obtener cédula, pasaporte, licencia de conducir y licencia para porte y tenencia de arma de fuego. Además, deberá realizar una amplia investigación que determine cómo dicho señor entró al país, las salidas y entradas que realizó y las posibles operaciones o actividades ilícitas que pudiera haber llevado a cabo, así como sus vínculos con otras personas en el país. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas por usted a través de nuestro diario Z Digital y con el uso de todas nuestras redes sociales con el nombre @Z101 Digital. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso iniciamos con el debate y el análisis de las informaciones por parte de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Este Gobierno de la Tarde, son las 3:10. 16 países expresan en la OEA su pleno respaldo al señor Juan Guaidó. Hoy ha sido un día de avance en las informaciones con Venezuela. El señor Mike Pompeo, que es el jefe de la diplomacia estadounidense, llamó a la OEA a reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero también ha lanzado una especie de amenaza al presidente Nicolás Maduro porque ha dicho durante el día de hoy que Nicolás Maduro no puede atentar contra la embajada norteamericana, quienes, por cierto, personal diplomático de la embajada ya le ha presentado credenciales oficiales al señor Juan Guaidó. Y los generales venezolanos, unas horas más temprano, ratificaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Dicen que somos un país democrático donde su presidente es escogido solo por el pueblo. Quien es ese pueblo es el soberano en las decisiones del destino de nuestra patria, y el pueblo de Venezuela, por ejercicio del voto libre y secreto, eligió al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente. Eso dijo el mayor general Bernal Martínez, por lo que a partir de ese momento los militares se convirtieron en la espina dorsal del gobierno de Nicolás Maduro y hay que ver qué va a pasar en las próximas horas. Bueno, damos un informe sobre la situación después del triunfo de las estrellas y comenzamos por la felicitación a San Pedro de Macorís y a los connotados estrellitas de este país. Todos somos estrellitas. Damos un informe general en este momento. Juan Bolívar Díaz está sedado, Aidita lo sedó desde temprano y todo va bien con él porque está tranquilo y no ha pasado absolutamente nada. No se dio cuenta de que ganaron. César Mella enmudeció desde las 10:50 pasado meridiano del día de ayer y no ha vuelto a decir una sola palabra. La esposa lo tiene ojo pelado y está en observación desde ayer. El doctor Félix Iglesias no ha salido de la casa y se le ve desde un balcón con una pijama verde caminar por toda la casa, volver a la sala y se le mira desde ahí. Ricardo Nieves salió de su casa en el momento del AO-25 y no se le ha vuelto a ver. Se dice, porque conversé con Juana hace un instante, que tomó unas guaguas especiales que se habían instalado en el Parque Independencia y no se sabe de él desde las 11 de la noche del día desconocido. De ayer. Y finalmente el doctor Héctor Guerrero Heredia se quitó la bata de médico amarilla, verde que tenía y se puso una gorra con un elefante con la trompa para adelante. Así. Se automedicó. Que este es el informe después del triunfo. Y Francis, el de aquí, anda con una cachucha verde. Sí, y un poloché verde que no se asemeja nada al verde de las estrellas. Ese es el informe sobre la situación después del triunfo de las estrellas. Es una combinación verde. Ay, claro, Francis no es de las estrellas, nada, ahora después que ganaron. Bueno, yo creo que ya todo el mundo está feliz, regocijado con el triunfo de las estrellas. Le decía a Andrés antes de entrar a la cabina que había que darle también un reconocimiento por la solidaridad al equipo de los Toros, que no le anotaron ni una carrera para hacerse lo más fácil a las estrellas. También los Toros fueron un gran equipo, jugaron con el corazón, a excepción de este juego, que las estrellas también se lo pusieron muy difícil. Y el anterior, fueron dos blanqueadas una detrás de la otra. Era justo, 51 años, claro, sin ver a Linda.
Hay mucha gente ahí que nunca había celebrado, que sufrían callados y discutían, porque los estrellistas son orgullosos. Sí, y se mantenían, porque mantenerse 50 años, hay gente que lloró mucho porque sus familiares, sus padres, a veces hermanos, murieron en el trayecto y no pudieron darse la alegría de saborear un triunfo de las estrellas. Por lo tanto, fue muy emotivo lo que ocurrió ayer en San Pedro de Macorís. Y quizás las autoridades, el país entero debía un poco mirar en otro sentido hacia San Pedro de Macorís. En este mismo gobierno de la tarde, nosotros hicimos hace ya un tiempo una exhaustiva exégesis, esclarificación, verificación de la situación socioeconómica de San Pedro de Macorís. Absolutamente incompatible con su historicidad particular, centro de la danza de los millones en la década de los años 20 del siglo XX, del siglo pasado, centro de la comercialización, un puerto a través del cual penetraron al país muchas de las corrientes del pensamiento y la influencia decisiva de nacionalidades extranjeras, nacionalidades de fuera de nuestro país, que traían tecnología, dinero, espíritu comercial, como los árabes, que por ahí entraron en su mayoría, los cocolos, que entraron por ahí cuando la danza de los millones en el año 1922. Todo lo que constituía San Pedro de Macorís como punto de partida, como referente y como empuje de la situación económica de esa zona, se ha venido por tierra y es un pueblo empobrecido, que se ve que falta un impulso de revivificación de todo lo que fue la grandeza de San Pedro de Macorís, que hoy está por el suelo. De manera que aprovechemos el triunfo de las estrellas y que se le pida a quienes tienen que accionar en relación con la situación de decaimiento completo que tiene San Pedro de Macorís. ¿Usted vio ese video, Andrés? No. Porque hubo de todo en esa celebración ayer. Para que usted me analice ese video, por favor, de qué fue lo que ocurrió. La gente se tiró. Sí. En lo que Andrés analiza el video. Mira esa señora. Nosotros tenemos una carta, Rosa, tú pones a Andrea Secor. Esa señora es más famosa que el triunfo. Se quedó enganchada por la falda. Se quedó en Blumen en pleno play. Se le subió como una sombrilla. Ay, Ave María, como cuando la sombrilla, la brisa viene de contrario. Miren, el gobierno municipal de San Pedro de Macorís, el alcalde Ramón Antonio Chavarría, ha emitido una comunicación a la presidencia del Consejo Municipal y Sala de Regidores pidiendo declarar 5 días de regocijo municipal en el municipio de San Pedro de Macorís por motivo del triunfo del equipo de las Estrellas Orientales en el torneo de béisbol invernal 2018-2019. Muy bien, pero con la aclaración de que son 5 días de regocijo y no, que hay trabajo. Que se elabora. Exacto. Hay trabajo. Pero debió declarar un año, porque sabrá Dios cuándo van a volver a ver a Linda. Si duraron 51. Ay, hombre, ya con este impulso yo creo que... Se le calentó el brazo a sus peloteros. Yo creo que con este impulso ya a partir de ahora la cosa es diferente. Hay que esperar más. En realidad fue un equipo que se preparó. Qué día tan intenso ayer. Se preparó y no tuvo ninguna caída, porque de los pocos equipos que comienzan en la etapa regular de la campaña y quedan arriba en primer lugar, que en el round robin quedan arriba también y que terminan fue las Estrellas. Fue como una flecha arrojada hacia... Fueron de robo este año. Ellos no hicieron en ningún momento estuvieron, digamos, fuera de la puntera. Estuvieron en la puntera y ahí terminaron. Contrario a años anteriores, que siempre iniciaban brillando intensamente las estrellas y luego se opacaban. Ahora se mantuvieron con ese brillo intenso. Felicidades para todos los estrellistas. Y bueno, el año que viene será azul. Se habían hecho algunos pronósticos sobre... que se turnen, ¿verdad? Un año para cada Será uno. azul el año que viene. Vamos a cambiar de narradora a ver si se nos... Ay, mi madre.
Dicen que el problema es el narrador. Yo creo que el narrador de usted va a estar bien entretenido para el año que viene. Es posible. Sí, recién casado. Es posible que todavía esté entretenido comiendo bizcocho y esas cosas. ¿Qué tú crees, Andrés? Sí. Y que lo tome diferente, que vea la vida un poco más hermosa, que sea menos conflictivo. Vamos a ver. Que busque menos chistes. Dice que no hay equipo que él narre que gane. Narrador machimoso. Porque ustedes saben que en los Fuku vuelan. Sí. O sea que este Fuku está en el aire, entonces a ver quién se le va a pegar. A quien lo contrate. Ya lo rompieron los de las estrellas, lo rompieron. Ahora ese Fuku está en el aire, ¿quién lo va a coger? Bueno, ay, sí, eso es verdad, Andrés. Se le va a pegar las águilas, yo creo. Ya las estrellas botaron la sal. ¿Quién va a coger la sal de las estrellas? Ojalá que no sean los toros, porque lo blanquearon dos veces. Alguien la coge. Pero blanquearon a los toros dos veces. Por orden lógico tendría que ser los toros que la cojan. ¿Quién sabe? No necesariamente. Madre mía, donde hay una sal es en la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que el señor Ángel Rondón quiere hablar. Azúcar. Yo creo que él quiere hablar. Ha hecho, como dice Andrés, varios discursos de deseo y ha dicho algunas cosas que si nosotros tuviéramos aquí una comisión como la de Perú, probablemente el señor Ángel Rondón estaría hablando. Sí. Dijo hoy que el Ministerio Público en el expediente dice que él sobornaba para aprobación de préstamos y proyectos al ministro de Hacienda y a directores de crédito público, pero que él no ve a ningún ministro de Hacienda ni a ningún director de crédito público en el expediente. Exactamente. Él está jugando a la lógica. No, él está diciendo la verdad. Sentido común es lo que no impera en ese expediente del Ministerio Público, el sentido común. Está muy ausente. Yo no sé, como el cuento de quién le pone el cascabel al gato, yo no sé quién le va a responder a Ángel Rondón. Pero lo cierto es que él ha dicho algo que tiene sentido. Si tú dices que yo soborné ministro de Hacienda, director de crédito público, senadores, ¿dónde están todas esas personas que yo soborné? Porque Odebrecht ya ha dicho que ciertamente dio como mínimo 92 millones de dólares. Y este juicio, bueno que la gente sepa que esto se va a llevar hasta las elecciones. Vamos a llegar hasta las elecciones por las diferentes fases que te tienen que agotar en el debido proceso. Y que, aunque la gente crea que va a haber pronto una determinación, que lo más alto que usted va a poder ver como consecuencia es si el juez Ortega Polanco entiende que hay argumentos suficientes, que hay necesidad de conocer el fondo y ese va a ser el único dictamen que él va a dar. Fuera de ahí, lo único que podría decir es que no hay elementos para ir a un juicio de fondo y entonces ahí la gente se va a tirar a la calle, todo el mundo se va a sentir indignado, van a decir que Miriam Germán tenía razón, que la Marcha Verde tenía razón y bueno, son las dos caras del cuento que probablemente nosotros vamos a escuchar en los próximos meses. No crean que esto que comenzó en el día de ayer va a terminar pronto, pero lo cierto es que al tema de Odebrecht le faltan algunos capítulos todavía por iniciar. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas ha dicho que está haciendo una auditoría a las sobrevaluaciones, que no entiendo por qué han tardado tanto. En Perú la hicieron en 4 meses. Pero ya yo les conté ayer cómo iniciaron los temas en Perú y por dónde apretaron a Jorge Barata. Aquí el Jorge Barata es Ángel Rondón y él tiene ganas de hablar. Pero parece que lo que Ángel Rondón quiere decir no hay quien lo escuche. Porque él dijo, señores, y esto es increíble que lo haya dicho el mismo representante de Odebrecht, que si ellos quisieran que él hablara, lo habrían apretado. Él lo dijo. Y nadie le contestó nada a Ángel Rondón. Aquí se está haciendo una especie de drama novelesco. Aquí se está haciendo una especie de circo alrededor de un expediente que tiene mucha calidad, que tiene mucho contenido, que tiene, si quisiera, muchos elementos probatorios. Sin embargo, el primero que se está mofando, y digo que se está mofando porque él está hablando desde el sentido común, diciendo y alegando de faltas que tiene el expediente que ciertamente para la gente tiene lógica. Si usted dice que yo soborné a X cantidad de personas y lo menciona por su cargo, entonces ¿por qué esa persona no está en el expediente? Si usted quiere que yo hable, ¿por qué usted no me apretó? Lo ha dicho el mismo imputado. A Dios que reparta suerte. Bueno, el juicio es un teatro. Ese juicio es un teatro, es una verdadera farsa. Con actores, con titiriteros, con
con gente que preparó todo el escenario, pero es un teatro. Y lo es desde el principio. ¿Qué base investigativa tuvo el Ministerio Público para sustentar este expediente? Las delaciones premiadas, pero de manera muy sesgada, porque el procurador sacó de las delaciones premiadas lo que le dio la gana, lo que le permitió orquestar ese teatro que es hoy la parodia de juicio que estamos viviendo. Y lo segundo es Ángel Rondón. Ángel Rondón, yo hice el día pasado, yo creo que en una de las intervenciones aquí, un cálculo del dinero que ganaba Ángel Rondón y que como representante comercial sobrepasaba el $1.000.000 al mes. Yo me pregunto, ¿hay una empresa que le pueda pagar a un sujeto porque sea contacto, porque busque contratos, porque haga actividad, $1.000.000 al mes? No, sí, es un especialista. Sí. Pero por Dios, es un salario prácticamente increíble. Pero supongamos que sea cierto. Obviamente que todo eso va a cargar el sobreprecio de la obra de que se trate. Si tú pagas solo por intermediación $1.000.000 al mes, $1.000.000 al mes, es obvio que la sobrevaluación es enorme, porque las empresas no son como capaperro. O sea, las empresas trabajan para obtener ganancias, claro. Y en consecuencia todo lo que se ha pagado como intermediación, como soborno, al final quien lo va a pagar es el país. Continuamos después del corte. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:30. Rusia advierte a Washington contra cualquier intento de intervención a Venezuela. Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien denunció la usurpación del poder por la oposición, cuyo dirigente, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino. Consideramos el intento de usurpación del poder en Venezuela como una violación del derecho internacional, declaró Peskov a la prensa. Nicolás Maduro es el jefe de Estado legítimo, dijo. Rusia ejerció de aliado de Maduro cuando este fue objeto de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Moscú ha advertido además a Washington contra cualquier intento de intervención en el país sudamericano. El Ministerio ruso de Exteriores criticó por su parte lo que considera injerencia en asuntos internos de Venezuela, al referirse a algunas reacciones internacionales a los acontecimientos en este país, en especial de Estados Unidos, que pueden abrir la vía al caos y a un baño de sangre, dijo Peskov. Una injerencia extranjera destructora es inaceptable. Ello es una vía directa hacia la anarquía y el baño de sangre, dijo desde el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores. Algo así como la injerencia rusa en Ucrania, algo así como la injerencia rusa en Irán, Siria, para mantener a Bashar al-Assad. Claro. Cada potencia en su periferia juega a lo que quiere. Lo hace Francia en el Magreb, lo hacía España hasta inicios del siglo XX en el Saharaui, en Marruecos. Y si bien hay mucha gente que solo le molesta cuando lo hace Estados Unidos, es lo más, vamos a decir, fructífero muchas veces en estos medios de comunicación y sobre todo en un país donde se repiten muchas consignas como el nuestro, está claro que las potencias también saben a lo que juegan. Hay una frasecita, yo sé que es muy dominguera, pero le recomendaría a los que gustan de la geopolítica que la tengan presente, el quid pro quo, el algo por algo. La salida de Estados Unidos de Siria, anunciada, acordada, es posiblemente ese algo que va a hacer que estas declaraciones de Rusia se queden en eso, en notas de prensa. El algo por algo es limitarme en la periferia tuya para que tú te limites en la mía. Además de que por razones geográficas, económicas y reales, jamás la influencia de un país y de otro se va a sentir igual. Estados Unidos compra una enorme cantidad del crudo venezolano, no lo hace así Rusia, que tampoco lo necesita porque se nutre de sus propias reservas. Y ni hablar de la distancia geográfica. Estados Unidos podría ya satisfacer sus demandas. Exacto, internas. o sea, mañana podría generar un embargo. Las reservas estratégicas. No, y el daño que le haría a empresas que, por ejemplo, hay una interrelación que está clara. Por ejemplo, Citgo
que es el sexto refinador de derivados en Estados Unidos, es propiedad del Estado venezolano. Y una parte ya, porque la otra parte... La otra la perdió en la corte, correcto. Pero que lo haga Rusia, que lo haga Estados Unidos, que lo haga cualquier país. Sí, pero los niveles de influencia, lo que quiere decir... Bueno, una intromisión. Yo no estoy aquí para decir que es justificable o no, porque existe. Las potencias influyen en su periferia. Eso no lo voy a cambiar yo hoy, ni va a cambiar mañana. China lo hace en su periferia en el Mar del Sur, lo hace, insisto, Francia en la francofonía africana, y lo hizo durante muchísimo tiempo el Imperio Británico también en la Commonwealth. Ocurre, vamos a decir que ocurre, es un tema fáctico, no es un tema que queramos o no. Ahora, lo que insisto es que el peso de uno y de otro, por un asunto comercial, cultural, por un tema de lo que influye uno y otro, no es igual. Es decir, la equidistancia que veo que mucha gente a veces se está poniendo, pero fulano dijo tal cosa y eso compensa lo que fulano diga o haga. No, en la práctica está claro que el poder de decisión y de veto de quien te compra más, de quien influye más, de quien tiene más habitantes de tu país en su territorio, de quien influye más en las remesas que te envían, tiene una mayor importancia en la práctica. Eso vamos a quedar claro que la influencia, sobre todo la proyectada, no es igual. Además de que la distancia del objetivo, vamos a hablar incluso en términos crudos, yo espero que nunca haya una intervención unilateral, pero la posibilidad de que ocurra una cosa y la otra jamás es igual. Estados Unidos tiene 7 bases en Colombia, país limítrofe con Venezuela. Los operativos militares rusos más cercanos están a 11.000 kilómetros. O sea, la posibilidad de logística, solamente para poner un término claro, movilización, no es igual. Entonces, es importante establecer, insisto, que yo pienso que el caso ruso se va a quedar en esas declaraciones, puesto que ya ambas potencias hace muchísimo tiempo han delimitado en qué periferia se va a meter uno y en qué periferia se va a limitar el otro. Y mientras el mundo está hablando de Venezuela, lo que están viviendo el fuego de cerca, que son las reales víctimas mortales, también hablamos de personas detenidas en estas manifestaciones que se están desarrollando desde antes de ayer. Entre ayer y hoy han muerto 16 personas, se habla de más de 200 detenidos. La situación es cada vez menos segura en Venezuela y ahora mismo están con 2 presidentes ya en América. De unos 20 países que hay en América, 16 reconocen a Guaidó como el presidente temporal interino de Venezuela. Y ya sabemos quiénes desde ayer están apoyando a Nicolás Maduro. Hoy no ha habido ningún tipo de reacción de ninguno de estos 2 líderes. Ayer vimos las manifestaciones, ambas, la oficial como la opositora, estaban llenas de gente, pero la opositora era avasallante en comparación con la otra. Y estamos esperando a ver cada minuto, cada segundo, cómo se va desarrollando este movimiento histórico que se está dando en Venezuela. Miren, Mauricio Claver Carone, que es el asesor de seguridad de la Casa Blanca, ha respondido hoy algunas preguntas de medios de comunicación y ha dicho varias cosas. Le hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro y sus allegados a que acepten esta transición pacífica y que les mantenemos responsables de cualquier violencia en Venezuela. Sus días están contados, fueron las palabras específicas del asesor de seguridad, y dijo además que Nicolás Maduro tiene la opción de aceptar una transición pacífica en el país o Estados Unidos entonces planea usar todo el poder diplomático y económico que tiene. Que todas las opciones están sobre la mesa, dijo Carone, que es el director senior para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad y asesor presidencial, cuando se refirió al posible embargo venezolano. Y también hablando un poco más temprano, refiriéndose al tema del petróleo, del que nosotros acabamos de hablar, dijo que la sanción va a ser más severa a la dictadura, que los Estados Unidos no van a permitir ninguna transición comercial de petróleo entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. Eso es a partir de hoy. Pero o sea que las cosas se complican. Comercialmente también. Pero del petróleo no. Pero esa es una factura internacional que sigue del petróleo venezolano lo adquieren está los opinando más. todo el mundo, menos las personas en cuestión. Hubo reducción, era no el 12.8. No se dice nada desde adentro, desde Venezuela, y quedó el mundo casi está opinando, metiéndose en esos pleitos que son de esa casa,
y todos los que queremos escuchar es tanto a Guaidó, que desde ayer ha guardado silencio, al igual que Nicolás Maduro. Guaidó se encuentra haciendo decretos, y la palabra decreto la pongo entre comillas porque hablamos de decretos de transición. Ya la delegación diplomática de Estados Unidos, como dijimos al inicio, le presentó las credenciales. Guaidó ha emitido el decreto para todo el personal diplomático para presentarlo ante las embajadas internacionales, y ha dicho que ningún personal diplomático de gobiernos internacionales tiene que salir de Venezuela, porque en Venezuela en este momento se está dando un gobierno de transición y nada que sea diferente a esa disposición es legítimo, por lo que ningún representante diplomático está llamado a acatar orden alguna que sea contraria a la permanencia dentro de sus embajadas en la República Bolivariana de Venezuela. Él va a dar una entrevista. Va a pasar el día dando decretos. Bueno, él va a dar una entrevista el domingo a las 8 de la noche al cantante de reggaetón Nacho, ¿saben? El de Chino y Nacho. El domingo a las 8 de la noche va a ser a través del Instagram del artista. Parece que es un poco populacho, porque darle una entrevista en estos momentos a un artista que quizás tenga muchos seguidores a través de las redes sociales, pero al artista Nacho, de Chino y Nacho, usted no sé si escucharon. Que no podía salir de Venezuela porque tenía... Va a ser a través de Instagram el próximo domingo a las 8 de la noche, hora Venezuela. Que en Venezuela, de donde se están supliendo los medios internacionales, es de las cuentas de redes sociales de todas estas personas que tienen credibilidad internacional y que tienen muchos seguidores, y de todos esos venezolanos que tienen cuentas en su mayoría conocidas, y que además los medios internacionales saben que sirven la información fidedigna, porque tampoco se pueden servir las informaciones de cualquier cuenta de ciudadanos venezolanos que la información no sea artista de reggaetón. Bueno, recuerden que en este momento interino, pero él dará otras entrevistas de aquí al domingo. Okay. Lo que pasa es que él está llegando a los diferentes públicos que necesita llegar por las vías que tiene a su disposición, que es el de las redes sociales. Y se le están dando esas entrevistas a periodistas y a representantes de las diferentes áreas, pero todas a través de redes sociales y algunas por llamadas telefónicas. Dice Francis que la llamada es la que él está haciendo para hacer una pausa y que regresamos de inmediato. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:42. Bueno, el tema que nos ocupa, el tema de Maduro y de la situación actual en Venezuela, va a dar mucha agua a beber. En realidad, desde el punto de vista de la correlación de fuerza, todo ha cambiado en Venezuela. Y en lo que respecta a Maduro, la torpeza de sus procesos en relación con los cuales definía su práctica política, su táctica, su estrategia, terminaron por acorralarlo, porque no ha habido ninguna salida en los diferentes diálogos que se han convocado. Hubo un diálogo muy largo aquí en la República Dominicana que no llegó a ningún sitio. El desconocimiento de la Asamblea fue una torpeza política, porque debió coexistir de alguna manera con una asamblea que fue el resultado de un proceso de votación, la convocatoria a las elecciones, el hecho de que eran unas elecciones en solitario, sin ningún tipo de respaldo, ni siquiera a nivel popular, pero tampoco de ninguna de las organizaciones políticas del país. Él no era Joaquín Balaguer. Balaguer hizo aquí elecciones a partir de las cuales se reelegía sin ninguna participación de los partidos políticos constituidos y reconocidos. Ustedes recuerdan cómo Balaguer usó de alguna manera las siglas del partido de la Jara Burgos para poder legitimar unas elecciones que fueron totalmente realizadas bajo su hegemonía, sin ninguna participación ni posibilidad de dar acceso en condiciones de igualdad ni pensarlo a los otros partidos para definir una coyuntura política. Pero Balaguer era un tipo
totalmente incuestionable. Balaguer se podía meter en luna de miel con Fidel Castro y estar con él incluso en los aposentos y ser íntimos hasta el punto que Fidel Castro le mandaba helado Copelia en los aviones de Cubana de Aviación. Nunca rompió relaciones diplomáticas. Y no rompió relaciones. Y nadie, no, Balaguer no restableció las relaciones diplomáticas tampoco. Exacto. Nunca. Porque a Balaguer nadie lo podía acusar de comunista. El presidente de Honduras, por ejemplo, Duarte, es un verdadero presidente ilegítimo. Y lo sabe. Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández es un presidente ilegítimo y lo sabe absolutamente todo el mundo, en virtud de que el caso de Juan Hernández fue ventilado en forma muy dramática en la prensa a nivel mundial. Y todos se veían que era bueno, ahora tiene una encrucijada difícil porque se le vincula de alguna manera con el trasiego de drogas en su propio país. Y es una figura no potable. Sin embargo, está ahí, se mantuvo. Pero Maduro debía saber que él tenía que buscar soluciones políticas para poder sobrevivir en la coyuntura de la correlación de fuerza actual en el mundo americano, que varió. Quiera Maduro o no, ya en Argentina la situación no es la misma, tampoco en Chile, no lo es en Ecuador, no lo es en el Perú, en ninguno de los países que componían aquel, digamos, frente de países progres, que se llaman progres, o de presidentes liberales opuestos a las políticas imperiales de los Estados Unidos. Eso desapareció, esa correlación de fuerza desapareció. Y quienes lo comprenden pueden sobrevivir en el escenario político a partir de negociaciones y a partir de acuerdos, de táctica y de estrategia, que no ha sido el caso de Maduro, del presidente Maduro. Oigan esto, Andrés Rosa, José Luis, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social acaba de emitir una información y dice que ya se cuentan en 26 el total de muertes ocurridas hasta este momento en las protestas antigubernamentales de las últimas horas de este jueves. Bueno, ha habido poca información en realidad vertida desde adentro. Sí. Uno no sabe ni siquiera por qué, porque está la prensa mundial y están haciendo reportajes. CNN ha hecho hoy muchas entrevistas, análisis, perspectiva de lo que podía proyectarse en términos de lo que va a ocurrir de manera inmediata. Lo cierto es que hay una situación difícil, que Maduro no sabemos cómo la va a manejar. Hay dos polos de poder reales, no son polos de poder supuestos, ni tampoco meras acciones oposicionistas, sino un polo de poder real, porque Guaidó tiene un fundamento constitucional, parece que bastante sólido, con mucho apoyo a nivel internacional, con apoyo de los Estados Unidos, y aunque en apariencia, y digo en apariencia porque en 48 horas las cosas pueden ser distintas, aunque en apariencia cuenta con el ejército y con un segmento de la población que favoreció la presencia particularmente del presidente Chávez, porque en el caso de Maduro no ha tenido ningún tipo de importancia desde el punto de vista de la asistencia social. Al contrario, hay muchas limitaciones para sobrevivir en esa sociedad, y obviamente que la situación no es la misma. No es la misma a nivel de la correlación de fuerza internacional, como hemos visto, pero tampoco es la misma en el plano interno. Y Maduro, por lo tanto, entra en una encrucijada en la que veremos qué va a pasar en los próximos días. Nunca ha conocido sus debilidades, el ego lo emborrachó, siempre fue arbitrario y ahora está pagando las consecuencias. Todavía vemos esos videos donde, a pesar de la crisis económica que está viviendo Venezuela,
él prácticamente se burlaba de esas personas que le criticaban y de quienes estaban viviendo en carne propia esa situación deprimente por la que está pasando ese pueblo, donde obtener alimentación, señores, es un verdadero lujo en Venezuela. Atención, José Luis Mendoza, que esta te va a gustar. El presidente Nicolás Maduro en este momento participa en la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, horas después siquiera de que se le haya declarado como presidente ilegítimo y de que Guaidó se autoproclamara como presidente encargado. Hay varios puntos que tenemos que despuntar de lo que ha sucedido. Guaidó no ha sido detenido, ni ninguno de los miembros de la Asamblea Nacional. Sería una imprudencia, no puede hacerlo. Ahora mismo Guaidó expresa un poder, porque decía yo en este momento que hay dos polos de poder y que ya son polos reales. No es lo mismo un partido de oposición que una persona fundada en elementos de carácter constitucional, y en eso Guaidó ha sido, digamos, muchísimo más adelantado que los otros líderes anteriores, porque dio paso concreto en relación con la búsqueda del poder, que es lo que justifica cualquier partido político. Otra cosa, no hubo vigilia popular anoche en el Palacio de Miraflores en respaldo al presidente Nicolás Maduro, como él había anunciado. Él anunció, yo vi la foto. Desde el balcón. Sí. Estaban las aceras más vacías que las de la Romana ayer. Exactamente. El presidente Maduro anunció en el discurso de ayer. La cosa tuya. En el discurso de ayer, él anunció que habría una vigilia popular, que las calles en torno, todo alrededor del Palacio de Miraflores iba a estar abarrotado de personas haciéndole una vigilia al presidente para restablecer la democracia, obviamente democracia con él como presidente, con ninguna otra alternativa. Sin embargo, no hubo vigilia, la gente no se presentó. No se sabe qué pasó allí porque en el discurso... Ahí radica la diferencia entre haber coaccionado, como ocurre, a empleados públicos, a los llamados colectivos o comunas, y a lo mejor haber dejado a criterio de cada uno de los individuos. En una ciudad donde es bueno recordar, es la ciudad donde más homicidios ocurren. No es desde ahora. Y donde Caracas siempre fue una ciudad muy insegura y donde salir de noche no es un deporte extremo. Eso te iba a decir que, por ejemplo, ponerse a hacer esa vigilia en las condiciones actuales en un territorio que de por sí es muy peligroso. Bueno, yo me imagino que una acción suicida se puede convertir en una acción suicida. Y otra cosa, ¿qué va a hacer el presidente Nicolás Maduro cuando se venzan las 72 horas que le dio de plazo? Bueno, que se puso el mismo. Exactamente. Porque fue un plazo fatal que se puso el mismo cuando dijo que ese era el término de tiempo que le daba al personal consular que ha dicho Mike Pompeo no se va a mover. Y que uno se pregunta qué va a ocurrir cuando ese horario termine, porque si él no hace nada, ya sabemos cómo va a quedar ante su base de sustentación militar o popular, si es que existe. Y luego, si hace algo, ¿qué sería ese algo y con qué consecuencias? Por supuesto. O sea, dos cosas. Me imagino que... Hay cosas que presagian lo que podría pasar en algunos días. Dos cosas en cuanto al plazo fatal que le dio el presidente Nicolás Maduro. Quedarse callado y se va a quedar callado tranquilito y va a admitir, eso va a ser una admisión pública e internacional, de que él sabe lo que viene y de que va a convivir con esa situación probablemente. Bueno. Y la otra, si él osa intentar sacar por la fuerza a los miembros de la Embajada de Estados Unidos, que sería lo más improbable, hoy habló Diosdado Cabello y hizo una serie de, digamos, de líneas, trazó una serie de líneas que te indican tal vez lo que van a hacer en relación con eso. Bueno, ¿qué pueden hacer? Suspenderle a los funcionarios de la embajada, porque no olvidemos que las relaciones están degradadas hace mucho tiempo y que no hay embajador como tal, pero hay funcionarios de la embajada y del consulado, suspenderle los llamados privilegios diplomáticos y las facultades especiales que tienen los diplomáticos en el país, suspendérsela. Que a los Estados Unidos ni le das ni fu ni fa, porque tiene muchísimos recursos para poderlo restituir. Tal vez haga lo mismo con los otros países que se van a quedar también, porque Guaidó ha enarbolado un estatuto constitucional que lo ampara. Sí, y en consecuencia, ese fue, digamos, y parece que fue pensado bien, un paso
analizado una cosa con otra. Y Maduro la facilitó. Sí, él se lo puso primero porque proclamó la ruptura. Y segundo porque dio un plazo mortal en relación con la salida. Ninguna de las dos cosas se van a cumplimentar porque ya hay adentro, no afuera, ni en el exilio, ni en Madrid, un presidente encargado que puede sustituir esas funciones en el espacio transicional que se abre ahora, porque ahora se abre un espacio transicional. Y el tema de la incertidumbre en Venezuela también está sembrada en el área deportiva, porque ustedes saben que del 2 al 8 de febrero se celebraría la Serie del Caribe. Hoy, la organización de la Serie del Caribe ha puesto en duda que se pueda celebrar este torneo beisbolístico, ¿se puede decir así, José Luis? Claro. Ya el año pasado, de hecho, se iba a hacer en Venezuela, en Isla Margarita, y se tuvo que mover a México, pero se hizo con más tiempo. Dice que va a ser una conferencia hoy entre todos los presidentes de ligas regionales. Hoy el comisionado de béisbol del Caribe va a hacer esa conferencia, va a hablar vía telefónica, va a explicar la situación, aunque ya todo el mundo conoce cuál es la situación real de Venezuela. Que eso se realice. Y sí puso en duda que del 2 al 8 de febrero se celebre la Serie del Caribe en Venezuela. No hay ninguna duda de que así tendrá que ser. Eso se ve, porque no hay condiciones. ¿Quién va a ir, por ejemplo, a tirar la primera bola de los dos presidentes? Pero que es un tema hasta de seguridad. No por eso, pero es solo planteando tú un escenario bastante conflictivo. ¿Qué ciudadano turista nadie va a ir para allá? Las estrellas no van a coger para allá porque no pueden tener tan mala suerte. Yo lo que insisto que es un acto, es un acto que incluso cuestiona a la misma industria del deporte. Que un país donde no hay medicina en los hospitales, donde la gente está saliendo despavorida donde puede, PDVSA gaste una millonada. Yo tengo la cifra más o menos exacta de lo que pagó PDVSA para adquirir el patrocinio de ese evento. Y eso pienso que es algo inmoral. A mí me parece como que en la época del apartheid alguien aceptara montar un evento artístico en Sudáfrica. Me parece lo mismo en momentos como este. Yo creo que tendría que revisarse el mensaje que se estaría enviando en ese sentido. Y el cuarto punto de todo lo que les mencionaba es que Guaidó sigue sumando apoyo internacional. Recuerden que ya la Unión Europea dijo que la legitimidad estaba en el pueblo de Venezuela y que Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo. No dijo nada más, pero eso ha sido suficiente. Y de manera individual, cada uno de sus miembros ha estado anunciando, dando explicaciones a través de redes sociales o medios de comunicación que hablan del apoyo a Guaidó. El Reino Unido dijo hace pocos minutos que considera que Nicolás Maduro no es el líder legítimo de Venezuela. Y así han ido diciendo también frases similares los diferentes representantes de los países de la Unión Europea. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con los comentarios. El gobierno de la tarde. Son las 4 en punto en la Z101 y el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, el señor Alejandro Herrera, afirmó que los vuelos ilícitos se están incrementando en República Dominicana, razón por la cual anunció que esta semana próxima sostendrá una reunión con el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sem y otros organismos con fines de coordinar acciones para contrarrestarlos. El encuentro, dice él, con nosotros y con todas las instituciones que interactuamos en el sector será para afinar los esfuerzos y poder contrarrestar los vuelos ilícitos que se están incrementando en República Dominicana. Todo esto a propósito de que una aeronave con matrícula y tripulantes desconocidos se precipitara a tierra en la localidad de Boca de Yuma, en la provincia de la Altagracia. Iniciamos con los comentarios y el primero es del doctor Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Yo voy a tocar hoy el tema educativo de nuevo, que es un tema que por vocación propia y por desenvolvimiento profesional estoy vinculado, y porque además desde esta tribuna del gobierno de la tarde nosotros hemos insistido en varios aspectos sobre la perfección de la oferta educativa del sector público. Y yo me estoy refiriendo a las huelgas distritales que ha estado desarrollando en los últimos días la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP.
la Asociación de Padres del Distrito 1501 hizo un sometimiento por ante la justicia a los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores por las paralizaciones de la docencia que llevan a cabo por supuestas faltas de pagos, incentivos y retroactivos que chocan con lo que es la calidad educativa y contradicen el Pacto Nacional por la Calidad de la Educación, que fue firmado este pacto por todo el sistema educativo, incluyendo los actores políticos e incluyendo a la propia ADP, que junto con todo ese movimiento de carácter social que quizás podamos bautizar como el último movimiento social triunfante en la historia contemporánea del país, que fue el del 4%, policlasista, con objetivos claros, involucrador, incluso sometió los pocos dirigentes políticos que querían sustraer de las responsabilidades de la ejecución presupuestaria el 4% y destinarlo a las tareas que todos conocemos en el país respecto de la distracción de fondos públicos. La Asociación de Padres y Amigos de la Escuela Ana Luisa Andújar de los Alcarrizos también sometió un recurso de amparo que debió ser conocido hoy, o que debe estar siendo conocido hoy por el Tribunal Superior Administrativo contra los paros que ha estado promoviendo la Asociación de Profesores en ese municipio también. Yo entiendo que el Tribunal Superior Administrativo, como en otra ocasión ya ocurrió, tiene que ratificar una sentencia destinada a detener los paros que ADP hace de la relación horas-presencias en el aula escolar, impidiendo las clases, dándole al sistema educativo público una precariedad que quizás nos tiene que remitir a la etapa anterior a la asignación del 4% para el sistema. Uno entiende las demandas que la Asociación Dominicana de Profesores tiene derecho a hacer. Y si es cierto que el paro o las paralizaciones que llevan a cabo están fundadas por la falta de pagos, por la falta de pago de incentivos y los llamados retroactivos, si todo esto es cierto, lo lógico, lo normal es que el sindicato esté en una mesa de discusión con el ministerio tratando de responder estos problemas que son administrativos y no obstruyendo la docencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje a un sistema educativo que desde el punto de vista de la expresión general del sistema educativo dominicano es el segmento más débil y el mayoritario, porque el sector público del sistema educativo en la República Dominicana no cumple en absoluto la relación horas-presencia en el aula, por una enorme cantidad de motivos, incluso insólitos algunos de estos motivos. Hace poco nosotros produjimos aquí un comentario sobre lo que ocurría en Barahona, donde la ADP proponía una huelga porque según ellos la calidad del almuerzo, de la comida, de los alimentos que se les proporcionaban eran sumamente deficientes. Y uno no tiene nada más que mirarse impotente ante semejantes argumentos para paralizar la docencia a los pobres de este país, a los que van a la escuela pública porque no tienen ningún otro recinto escolar donde enviar a sus hijos.
Y en el caso concreto de lo que está pasando en los Alcarrizos y la decisión de someter al Tribunal Superior Administrativo es perfectamente comprensible y salvable. La República Dominicana tiene que apostar a la optimización del sistema educativo. Siempre dije, escribí sobre ello, que el 4% no iba a servir más que para poner al sistema en una situación de desempeño. Un sistema educativo postrado, un sistema educativo que no podía con la carga ni siquiera de la etapa administrativa, anquilosado, un sistema educativo fallido, un sistema educativo con un enorme déficit en la conducta de entrada del sector profesoral, puesto que quienes iban a fungir como maestros en la escuela pública en este país eran los peores bachilleres, por el rol que le asignaba la sociedad, por la escala salarial, por el deterioro de las condiciones de existencia que en términos reales los maestros acarrean y acarreaban mayoritariamente. Un poco que algunas de estas limitaciones han sido remontadas y lo que se impone es preservar el sistema educativo en la situación de posible optimización de sus ofertas. Hay que salvar lo poco que se ha conquistado a pesar del 4% o con el 4%. Hay que salvar lo poco que se ha logrado en términos de construir conciencia alrededor de la necesidad de tener un sistema educativo perfectible, cada día mejorado y sustentado en la responsabilidad de todos los actores que concurren en él. Porque no es posible que el magisterio, que es pieza fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, por cualquier quitametapaja proclama suspensión de docencia en las regionales, en el distrito, donde le da la gana. Y eso es casi un deporte dentro de la ADP. Hay que hacer un esfuerzo desde la conciencia misma del profesorado de colocar al sistema público en el mismo nivel de consumo de las horas presencias que garantizan el cumplimiento de toda la red de la estructura curricular. De otra forma, de otra manera, nosotros vamos a seguir viendo los resultados catastróficos que el sistema educativo acarrea, incluso a pesar de la ejecución del 4%. Porque ahí está el informe PISA, que fue en términos de lo que constituyen estas experiencias de laboratorio que miden la calidad de un sistema educativo, fue sencillamente pavoroso para todo el país. Porque quedamos en una situación incluso similar a la anterior de la aplicación del 4%. Y ahí está el estudio que se hizo respecto de los procesos cognitivos de 2 a tercer grado, del segundo año al tercer año de la escuela primaria, para que se vea ciertamente que hay necesidad de salvar lo poco que se ha conquistado y de colocar el sistema público más allá incluso del nivel que ha alcanzado en lo que respecta a la relación horas-presencia y a la calidad de la oferta, el sector privado de este país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:14 en la Z101 y en todo el país. Da negativo
el caso sospechoso de rabia en adolescente de Pedernales, este caso que estaba bajo investigación. Qué buena noticia. Le van a hacer otro estudio para descartarlo por completo, pero es una luz. Y del que ya se había enviado al exterior la prueba para determinar si se trataba también de un caso de rabia humana. Ya esto lo ha informado el Servicio Nacional de Salud, quien dice que dio negativo el resultado de la prueba de laboratorio realizada a la joven de 17 años, ingresada el pasado lunes al hospital Robert Reed Cabral, procedente de Pedernales con signos de rabia. Nereida Solano, la directora del hospital, explicó que no se detectó ácido nucleico del virus de la rabia en la muestra de saliva y biopsia de piel de nuca realizada a la menor, y que fue enviada al Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta. Eso sí es una muy buena noticia. Aunque no se explica cómo la jovencita tiene todos los síntomas, incluso ese cambio de comportamiento y todo eso. Me imagino que tendrán alguna explicación posteriormente. Bueno, vamos a esperar que realmente esto después no aparezca que sí es rabia, porque ahí la cosa se complicaría. Ya 16 de 34 países expresan en la OEA su pleno respaldo a Guaidó. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ya cuenta con 16 de 34 y se ha pedido que se garanticen la seguridad de él y la de los miembros de la Asamblea Nacional de mayoría opositora por temor a lo que pudiera ser el régimen de Nicolás Maduro. La declaración, una fórmula poco comprometedora y de gran tradición en la OEA, ha sido respaldada por 16 de los 34 países miembros activos del organismo: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. De su lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha afirmado que acabar con la usurpación de la presidencia venezolana por parte de Nicolás Maduro debe ser el único propósito del organismo panamericano. Almagro ha pedido hoy a los miembros de la OEA que actúen en consonancia con las resoluciones aprobadas por el organismo, incluida la avalada por 19 de 34 miembros el año pasado para declarar ilegítima la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones de mayo pasado y no reconocidas por una buena parte de la comunidad internacional. Este es el tema. Continuamos con los comentarios y es momento de escuchar el de Rosa Encarnación. Gracias, Yulisa. Y no sé si los amigos tienen conocimiento de que ya sabemos, de que el país sabe, tras una investigación que hizo la Junta Central Electoral, de quienes fueron supuestamente que emitieron el documento al reconocido narcotraficante Julián Alberto Jiménez Monsalve, conocido como Machete, el que extraditaron hace par de días y que se encontraba en el país, según las autoridades dominicanas, desde hace un año, según las autoridades colombianas, desde el 2015. Hoy, el presidente de la Junta Central Electoral ha informado que este documento se emitió en la Oficialía del Estado Civil de la 12ª Circunscripción de Santo Domingo Este. Fue en Santo Domingo Este que se emitió este documento. De hecho, él lo obtuvo el mismo día que efectuó la transcripción de un acta de nacimiento, un proceso que es violatorio para este tipo de realizaciones que se hacen de papeles y solicitudes de documentos, específicamente la cédula. Son 3 personas las identificadas. Hay un nombre bastante extraño, no sé si pertenece a un hombre o a una mujer, pero sí podemos identificar que de 3 personas que ellos identifican como los responsables, hay 3, 2 de estas son mujeres, al menos 2, porque el nombre extraño no sabemos si pertenece a una mujer o a un hombre, pero está Alba Elizabeth Vázquez Curiel, esa es una persona que tiene apenas 31 años, está Sewitzitz Oxiades Ledesma Gonel y Yaniris Joani Pérez. Son las 3 personas que está identificando la Junta Central Electoral de que incurrieron en esta irregularidad con este reconocido narcotraficante. Ellos dicen en alguna ocasión, una de esas personas que ahora le están imputando esto, que sí reconoce que hizo este tipo de trámite al vapor por solicitud de alguien que no conoce.
Alguien me lo solicitó y sí, yo hice el trámite, no tuve problema en hacerlo. Cada una tiene su versión con respecto a cuál fue su papel en esta especie de estructura que armaron dentro de la Junta para emitirle esta certificación de identidad al señor Machete, que además contaba con licencia de conducir, también tenía una licencia para porte y tenencia de arma, o sea que el tipo se la supo buscar bastante bien en el país. Pero quiero referirme, ya hemos hablado muchísimo de Machete, quiero referirme a la Junta Central Electoral, porque las debilidades están por doquier en esta institución, y no de ahora, sino de antaño, y pensábamos que la cara de esta institución iba a sufrir algunos cambios, pero para mejoría, con esta nueva administración, estos nuevos jueces. Sin embargo, aquí vemos que todo sigue, parece que en la misma situación, porque si hace un año que este señor estaba aquí y hace un año que se le entregó esta cédula de identidad, significa que estaba el actual presidente y los demás miembros de la Junta Central Electoral. O sea, que fue bajo el mandato de ellos. Es la misma Junta Central Electoral que ha sido incapaz de poder regular la precampaña, un tema que se ha discutido desde el año pasado y que incluso en junio del año pasado dieron un plazo a los partidos políticos para que desmonten las vallas que había en las principales avenidas de la capital y todo el país. Sin embargo, esos partidos políticos ni siquiera respetaron lo que le dijo la Junta Central Electoral, porque no hay una voz que se respete, porque ellos tampoco insistieron, a pesar de que le pidieron a las gobernaciones provinciales y alcaldías de los distintos municipios su colaboración para ejecutar esa medida. Todos vimos cómo la Junta Central Electoral no fue capaz de darle seguimiento a la medida, a la advertencia que estaba saliendo desde esa propia institución. Se supone que tanto la Constitución como las leyes vigentes son quienes atribuyen la competencia, la facultad a la Junta Central Electoral de regular todo lo que tiene que ver con la precampaña, las campañas electorales en República Dominicana. Se supone que debe haber una equidad al momento de estos candidatos utilizar los recursos económicos, los medios de comunicación. Sin embargo, vemos cómo esa misma Junta Central Electoral no puede con esta responsabilidad, no exige, y si lo hace solamente en el discurso, porque en la práctica vemos cómo estamos rodeados de vallas, cómo se siguen haciendo esos eventos donde van cientos de personas, incluso multitudinarios, de forma incluso abiertos, que está prohibido por la ley, y aún así todavía no tenemos ningún tipo de medidas que haya tomado esa Junta Central Electoral para garantizar que se cumplan las leyes. Ellos tienen un reto el próximo mes de octubre, que es celebrar estas primarias por primera vez en República Dominicana, simultáneas. Y entonces, cuando yo veo que ha tenido debilidades, que sus talones de Aquiles son muchos en esta Junta Central Electoral, a mí me da miedo de que le vaya a quedar grande el zapato también y no puedan llenarlo en este proceso electoral. Se habla de un voto automatizado. Se tienen muchas ambiciones, no solamente para este proceso, sino también para los venideros, que son otros 2 al menos que se van a celebrar en febrero y mayo del año próximo. De haber una segunda vuelta, por supuesto que serían otros 3 procesos y no 2. Y la verdad es que está en tela de juicio cuál es el papel que debe jugar la Junta Central Electoral en todos estos temas. Hablamos de que hay miembros al interno que son corruptos, porque si tres actuaron en contubernio para realizar este tipo de ilegalidad, de irregularidad, de mafia, de entregarle una cédula a una persona al vapor, ellos mismos reconociendo de que no cumplieron ni siquiera con los procesos establecidos y que fue todo bastante rápido. Hay que investigar a estas personas. Ojalá y la Junta pueda más que dar hoy esos nombres públicamente y decir que fue en Santo Domingo Este, en la 12ª circunscripción, que dé un ejemplo de que se van a poner los pantalones y que a partir de ahora no solamente van a generar opinión cuando traten de mandar una nota de prensa o de llamar a los medios de comunicación a una rueda de prensa, sino que es una junta que cumple, que acciona y que del dicho
pasa al hecho. Son 3 jóvenes y hay que ver si solamente la soga está cortando por lo más fino y se están dando estos 3 nombres, habiendo quizás una estructura que se dedica a este tipo de cosas dentro de la Junta Central Electoral. No es la primera vez. Hubo una señora de nombre Ingrid, también empleada de la Junta Central Electoral, que en el pasado le entregó la cédula a Figueroa Agosto. Nada más hay que decir, señores, en qué institución es que vamos a creer. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:27. Mientras se sigue desarrollando la situación en Venezuela, y es el tema de carácter político mundialmente comentado. El presidente Macron ha dicho más temprano que Europa apoya la restauración de la democracia en Venezuela y que después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo del 2018, la democracia es lo que debe de primar. Elogió la valentía de centenas de miles de venezolanos que caminan por su libertad. Dijo que después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en el mayo del 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamó la valentía de los miles de venezolanos que caminan por su libertad y todo ello sin ofrecer más detalles. Lo ha dejado plasmado en su cuenta de Twitter. Hasta el momento, la presidencia francesa se había limitado a señalar que sigue de cerca los eventos en Venezuela y que trata de coordinar con los países europeos su respuesta. Y hace solo minutos ha sucedido algo todavía más interesante. China se pone al margen de la crisis de Venezuela, contrario a lo que se esperaba que sucediera después de que Rusia diera su apoyo al presidente Nicolás Maduro. El gobierno de China ha informado hoy a Estados Unidos que se mantiene al margen de la crisis de Venezuela, por lo que no ofrece apoyo a ninguno de los 2 bandos en disputa. Continuamos con los comentarios. Momento de escuchar el de José Luis Mendoza. Muchas gracias. En todos estos temas internacionales de estos días y dadas las crisis de distintos tipos y emergencias que han ocurrido, algunos temas han pasado desapercibidos y algunos de ellos es posible que no deberíamos cometer el error de pura y simplemente dejarlos pasar. Uno de ellos tiene que ver con las acusaciones, las garantías y sobre todo lo que tiende a ocurrir muchas veces con los individuos cuando, intentando imponer sus intereses, se aferran, se disfrazan de luchadores por causas que las mismas suelen sensibilizarnos mucho. Una de ellas, una de las causas que más sensibilizan en estos tiempos, y es bueno que haya sido así, tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con el ataque, con la afectación que se da en la vida de pareja o expareja y que nosotros hemos defendido acá. Tiene muchas veces que ver con el irrespeto a la libertad del otro. El pasado fin de semana hubo todo un escarceo que se manejó sobre todo muy a nivel de redes sociales y finalmente de medios masivos tradicionales, relacionado a una joven del medio, artista, presentadora, que hemos escuchado muchas veces noticias alrededor de ella, que acusaba a un ex manejador, empresario artístico y hermano de un conocido cantante de merenguero dominicano, le acusaba de violencia psicológica. Ella y un abogado joven, a quien conozco y que es bastante incisivo en sus causas, ha tenido éxitos importantes y ha participado en una buena cantidad de casos de alto perfil, establecían ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional una serie de acusaciones que tenían todas una constante. Estaban basadas en principios no testimoniales, en una incapacidad de comprobación, como era la suposición, por ejemplo, de que esta persona había estado infringiendo una serie de abusos, los mismos no físicos, y era imposible probar los supuestos abusos verbales, haciendo también uso de lo que había sido una posición dominante en un contrato entre artista, entre talento y entre empleador o manejador. Es bueno recordar que ninguna acusación tiene fe pública. Todas las acusaciones de cualquier naturaleza necesitan un fardo probatorio. A veces, dependiendo si se trata de un funcionario público, el fardo probatorio, por ejemplo, se invierte y está obligado, por ejemplo, a comprobar que no proviene su riqueza, por ejemplo, de la corrupción el funcionario. Pero en la inmensa mayoría de los casos, el fardo probatorio lo tiene que colocar el acusador, en el entendido de que no podemos acusar a alguien de matar, violar, robar o cualquiera que fuese la situación que viola las normativas,
sin tener las más mínimas pruebas. Yo quiero felicitar, y no es común que nosotros felicitemos aquí por nombre, al que hace su trabajo. En este país a veces hacer tu trabajo bien, medianamente bien, apegado a principios lógicos, se convierte en una excepcionalidad y eso es raro y a veces hasta doloroso. Yo recuerdo cuando se alababa mucho el trabajo del difunto ministro de Aduanas, Coco, porque llegaba temprano y porque recibía a la gente. Oye, pero es lo mínimo que debe hacer alguien a quien le pagamos su salario los contribuyentes. En el caso de la jueza Potentini, yo quiero felicitarla porque si bien ella hizo su trabajo, punto, y es lo que tiene que hacer todos los días, en todos los casos que le lleven, ella y todos los jueces. Ahora, yo quiero sinceramente sacarla aparte y felicitarla por una razón muy específica. La judicatura, yo siempre he dicho que tiene como mandato, decía aquel famoso juez italiano, la mejor virtud de un juez es ser desagradecido con el que lo puso, ¿verdad? Con el que lo nombró, porque esa es la independencia del juez. Y en este caso hay una segunda virtud, y es la posibilidad que tienen los jueces de abstraerse de la corriente mediática y cultural del momento, siempre y cuando la misma no se sustente en los códigos y los preceptos del derecho. Un juez no tiene que preocuparse por ser popular, porque si lo hace, estaría cayendo en el mismo error de Herodes cuando le daba al pueblo a Barrabás, en el entendido de que el pueblo pidió a Barrabás. El justo no era Barrabás, el justo era el Cristo, al menos ateniéndonos al relato bíblico. En este sentido, era muy fácil para la magistrada Potentini irse con la corriente, surfear la ola y darle la razón a esta persona que está acusando al empresario de violencia psicológica, un término bastante etéreo. Hoy lo analiza muy bien el buen amigo Raful en su artículo de Acento y nos da la impresión de que este caso, si se daban situaciones opuestas, podía haber sido esa famosa jurisprudencia negativa, podía haberse convertido en ese precedente negativo que permitiera hacer uso, señores, de uno de los preceptos más sanos que puede haber en el mundo moderno, la idea de luchar contra todos los tipos de abusos, sobre todo los relacionados a la vida de pareja y expareja, donde el hombre generalmente, por un elemento cultural, por una herencia cavernaria de milenios, tiende a jugar el papel del agresor y a disfrazarlo muy bien y a justificarlo por demás. Pero cuando no es el caso o no se puede probar el caso, tener la valentía de hacer un punto y aparte y no querer los aplausos pura y simplemente de hacer lo que mediáticamente se escucha bien, yo creo que hay que destacarlo. Eso me recuerda el famoso caso del juez Vargas, cuando el juez Vargas puso en libertad pura y simple a aquella persona, no recuerdo ni su nombre, ni me interesa, no viene al caso, que fue arrestada por tener una cantidad de dinero en efectivo. Bueno, ¿y desde cuándo tener dinero en efectivo es un crimen? En un país como el nuestro, donde quien tiene un negocio de cualquier tipo traslada enormes cantidades de efectivo, donde puede, por muchísimas razones, justificarse que una persona traslade dinero, usted solamente tiene que estar en la mira de un alguacil, como había uno en el distrito. Algún día, yo sé que algún día las cosas van a ser lo suficientemente abiertas para yo decir su nombre. Usted solamente tenía que estar en la mira de ese salteador para él caerle atrás y decir que usted era sospechoso de lavado. Y con eso iniciarle un proceso con la venia de quienes estaban por encima. Luego eso llegaba a los medios, a la gente le tiene un miedo del carajo a la palabra lavado, droga. Una de las cosas que mejor, yo diría, le enseñó a la sociedad, el caso del peregrino, fue recordar que por eso no se puede juzgar a nadie tan rápido cuando una autoridad dice, fulano fue encontrado con droga. Vamos a revisar en qué condiciones y qué autoridad es la que le acusa. Y si puede, y gracias a Dios se pudo en esa ocasión por una cámara, probar, por ejemplo, que se la habían puesto a la franca. Por eso, siempre es importante, y en el caso de nuestro trabajo en los medios, tener la mayor de las lentitudes al momento de endosar ciertas acusaciones, aunque las mismas tiendan en el imaginario social a generar culpabilidades automáticas. Yo les voy a decir algo. El imputado en ese caso de la cantante tuesca, Evelio Herrera, a mí ni siquiera me parece un tipo simpático. Yo lo admito. No me parece un tipo simpático. No sería mi vecino favorito, pero él no tiene que agradarme. Lo que tiene que buscar quien le acusa es compensar con un fardo probatorio que sea suficiente y que se sostenga a sí mismo que esa acusación puede llegar a buen término y que la sociedad, que al final es el gran ente colectivo al que pertenecemos, sea beneficiario de acusación, investigación y sentencia. Ninguna acusación, no importa de quién venga, ni mía, ni de nadie, ni de ningún género, ni de ninguna clase social, debe tener por sí misma fe pública. Se necesita sustentar en pruebas y argumentos
para entonces convertir a un imputado en culpable. Esa justicia pura y simple y el hecho de que no existieran las posibilidades de probar aquello de que se le acusaba, creo que permite poner un ladrillo más, así nos falta 1 millón de ellos en la construcción de un Estado de Derecho que, he insistido, lo hemos construido al revés, hemos pretendido comenzar la escalera por arriba. Hemos terminado por un asunto de desconfianza en los organismos legales, pensando que el juez bueno es el que tranca a todo el mundo y que el juez que suelta, así no sea todo el mundo, entonces es un elemento sospechoso, cuando se supone que es justo lo contrario, apresar a una persona, llevarla a su entorno menos natural, que es la condición de reo, debe superar todas las garantías que dicen nuestros códigos. Y ha sido justo lo contrario, y eso yo lo entiendo, soy el primero que lo entiende culturalmente, en el entendido de que el manto de impunidad, corrupción y sin duda los favores que suele granjear la posición económica de muchos imputados ha logrado ir generando esa desconfianza bestial, brutal, en una sociedad como la nuestra. Pasó el tiempo, pasaron los días, no es una noticia caliente, no es para nada se parece a una información nueva, ni mucho menos, ni va a ser trending topic hoy, pero no podía dejar de lado. Sí, no lo fuese el fin de semana, pero no podía dejar a la jueza Potentini, de quien se habló poco, porque los protagonistas fueron otros, sobre todo desde el punto de vista mediático, por haber asumido su valiente posición de simplemente enfocarse en lo justo. Todo lo demás puede generar discusiones y juicios de valor, pero en el caso de quienes están válidos por la ley para generar sentencias y generar estas decisiones que tienen impacto directo y legítimo en la vida de los implicados, tienen que valerse a partir de los códigos. No importa que estas decisiones vayan a contracorriente muchas veces con las modas, y eso también en la justicia es inaceptable. El gobierno de la tarde. 4:40 avanza la tarde de este jueves 24 de enero del 2019 en la Z101. El departamento de prensa del Palacio de Miraflores anuncia que el presidente Nicolás Maduro ha decidido regresar a todo el personal diplomático y consular venezolano y cerrar la embajada y todos los consulados en Estados Unidos. Bueno, en la República Dominicana ya se ha confirmado. El gobierno dominicano da pleno respaldo y reconocimiento al presidente de la Asamblea, a Guaidó, dentro de la resolución general de la OEA, en la que 16 países ya han dado su reconocimiento formal al presidente de la Asamblea, Guaidó. Quiero también dar la información, referencia de que hemos recibido la revista Inafocán del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Inafocán es el Instituto Nacional de Formación Profesoral, un órgano muy activo del Ministerio de Educación, y nos manda su revista. Le mandan a preguntar a usted, al profesor Andrés Le Mateo específicamente, que dónde estaba y qué hacía en el 68, otra vez que ganaron las estrellas. Bueno. Estaba estudiando en Cuba, estoy seguro. No había nacido. En el 68 yo era un muchacho, pero era... Estaba gateando. Yo soy liceísta, pero con trompa. Ahora Andrés, pero dígale que usted apenas estaba gateando, que usted no recuerda. Soy liceísta con trompa y me gocé el triunfo de las estrellas. Tenía preocupaciones por mis amigos, pero ya di el informe de que todos están bien y sedados. Todos están bien y sedados. La situación no pasó a más, como temíamos mucho que ocurriera, porque 51 años contenidos podían haber causado una explosión de proporciones inestimables. Tú lo dices relajando, Andrés, pero realmente, para el que tenía 51 años, ya personas de cierta edad, que vivieron el último triunfo, la última temporada donde ganaron las estrellas y pudieron volver a verlo ahora, es un acontecimiento histórico. Nosotros tenemos una generación y media que no vio ganar nunca a las estrellas, y verlo ayer en la noche es algo completamente especial. Ese pueblo se volcó a las calles, ahí no se trabajaba. Durante todos estos días, cuando ya se sabía
que se había decidido por la serie regular que el juego iba a ser definido, el campeonato iba a estar entre los Toros y las Estrellas. Ahí el horario laboral se redefinió en San Pedro de Macorís y en La Romana también, pero de manera especial en San Pedro. Hoy ya el país ha amanecido, independientemente de que hay muchas cosas que comentar. Hay que mandarle felicitaciones cada vez que uno se acuerde a las Estrellas, porque ha sido un hito. Sí, sin duda, sin duda. Y lo vieron blanco y negro, porque la televisión a color llegó un año después. Sí. Exactamente. Y bueno, la exhortación que hicimos, que es válida al gobierno que vaya en auxilio de San Pedro de Macorís, que hagan inversiones allí, que le cambien la cara incluso al propio Play. El estadio no es lo mejor que digamos. Fíjate que hasta es más pequeño que los otros estadios, toma una cantidad menor de personas. No, el que más arrabalizado. Muy arrabalizado. El Petelo Vargas se quedó entre Barrio México y la avenida. Exactamente. ¿Por qué no fue ampliado nunca? Precisamente quizás producto de que no ganaban las Estrellas. Las únicas obras que se hicieron de ahí en adelante las hizo porque ¿para cuánta gente le iban a hacer? Las hizo la Corporación Deportiva de San Pedro de Macorís, que preside, por cierto, el propio licenciado Mayén, que le cambió las luces, le hicieron un trabajo de drenaje que no tenía Lo que iban a gastar en el seguro para Robinson lo van a invertir en el Play. Esa inversión fue hace unos años, hizo una inversión de casi 100 millones de pesos, recuerdo, en ese momento. Pero estoy de acuerdo en que, y he insistido mucho, si alguna utilidad podría tener en términos prácticos, volver a darle esta inyección de autoestima a los petromacorizanos y a toda la región, es volver a replantearse, señores. Sí. Lo que nunca se hizo, en España le llamaron a ese proceso de reconversión industrial cuando hubo que cambiar la matriz económica de industrial a servicios. Sí. Señores, San Pedro nunca se hizo nada de eso. Nada. Y ahí quedó un potencial humano extraordinario. Se morigeraron así, tú ves como una provincia cansada, donde aquella gloria, aquel nivel digamos de alcurnia casi natural que tenía ser Serie 23. ¿Ustedes no se acuerdan de aquello? Ah, no, fulano es Serie 23. San Pedro tuvo el orgullo de ser centro cultural del país. Centro. De ser como todos los puertos, como tiene ocurrido con las ciudades portuarias. La llegada de las nuevas ideas y nuevas tecnologías llega por los puertos. Por eso las ciudades portuarias tienden a ser más liberales que las mediterráneas. Eso es común, es natural en la historia de la geopolítica. Decía Halford Mackinder, se diferenciaban en eso las ciudades del mar de las ciudades de montaña. La provincia con más ingenios. San Pedro de Macorís es un perfecto ejemplo de que la riqueza es un concepto. No es solo dinero constante y sonante, porque ni familias adineradas han dejado de vivir allí, ni el puerto ha dejado de recibir contenedores. Lo que ocurrió fue, cambió drásticamente el mundo, cambiaron las necesidades. Y ellos no cambiaron. Sobre todo los políticos no ayudaron a que eso cambiara. En absoluto. A nivel pedagógico también. San Pedro la UCE era la sede central allá en San Pedro, y en el país hablar de universidad era tener que venir a la capital a estudiar. En San Pedro hay que decir que, bueno, hablamos hace unos días de Gastón Fernando del Igne, que hizo vida allá. Pedro Mírez es un símbolo. Además de los peloteros, Moquete, la familia Moquete, que ha dado varios. Norberto James Rawlins. Todo ese aporte de la cultura cocola, de esa mezcolanza. Esa mezcla. Ahorita hablamos un poco del asunto. Bueno, yo decía ayer que San Pedro para más tenía hasta su propia bebida con el guavaberry. Su propia. Pocos municipios tenían una identidad, vamos a decir. Sí, así es. Como podía tener San Pedro. Pero además simbiótica, pero con raíces universales, porque en San Pedro confluían como puerto al fin. La llegada de los árabes. La llegada de los italianos. De las distintas culturas, los italianos, los árabes. En fin, una enorme cantidad de gente. Una pena que los merengues de Marcos Caminero. Ni siquiera infraestructuralmente, ni siquiera en el aspecto infraestructural, y eso es penoso, la transformación se dio. San Pedro se quedó siendo una ciudad de calles estrechas, se quedó siendo una ciudad sin grandes avenidas, sin grandes inversiones infraestructurales. Y una pena que incluso durante los años, los gobiernos de Joaquín Balaguer, que tuvo generalmente grandes inversiones infraestructurales, no se dio esa transformación. Y por eso incluso hasta conducir en San Pedro se vuelve un tema difícil. Casi todo el que puede se va. En el centro la evolución casi no es palpable, pero sí en las afueras de San Pedro se han desarrollado barrios millonarios. Lo que pasa es que el centro no ha cambiado su cara. Las autoridades, lamentablemente, que ha tenido San Pedro de Macorís, no han sabido invertir, porque no es solo cuestión del gobierno central. También las autoridades locales tienen un alto grado de responsabilidad. Y esa provincia también tiene la particularidad de que muchos de los funcionarios corruptos han salido de ahí. Ustedes vieron cómo corrió la sangre con el tema del CEA. Y sí, es un pueblo que genera grandes riquezas. ¿Te acuerdas del senador William?
Pero ese era un itinerante. Viviendo en los Estados Unidos, odontólogo. Por mí hubiera vivido en Kuwait, lo que era un amenazante. Él parecía un senador de ultramar, pero más que senador de San Pedro. Josecito Jacín, y era un personaje, Lila Albuquerque. Voy a decir algo con su segunda, era un personaje oscuro. Pero qué oscuro ese tipo, de verdad. Era un tipo. Pecho, además, uno no tiene ni siquiera un idea cómo cayó ahí. Con el celular. ¿Cómo cayó ahí como senador? El comportamiento de él era diferente también. Yo lo voy a decir fuera del aire cómo cayó ahí. Muy racista ese una cosa chiste. increíble. Pero miren, sí es verdad que ha sido un pueblo que no ha tenido suerte con sus autoridades locales. Miren, hacemos un paréntesis. En Venezuela la gente sigue en la calle y recibimos un video de una cantidad indeterminada de camionetas doble cabina rotuladas de la Policía Nacional, además con la luz intermitente en el techo. Encima de las camionetas hay mínimo en cada una de 3 a 4 policías uniformados y todos están marchando con la gente. Ahorita va a haber toque de queda. Diciendo, con las banderas en las mismas camionetas de la policía. Hay que tener cuidado con muchas de esas cantando con la gente. Pueden ser imágenes viejas también. Recordamos que el año pasado fue muy intenso en cuanto a manifestaciones se refiere en Venezuela. Fue un río de sangre. Son de ahora. No, y yo son de hoy. Yo le iba a decir eso, iba a subrayar que en mi caso yo había estado buscando. Pero es bueno recordar también, hicimos ese inciso ayer, no recuerdo si fue en este espacio. Las policías, como tiene ocurrido en los países con modelo federal, y Venezuela ha tenido un modelo federal durante muchos años, recuerden que tienen más que nada dependencias municipales. Es más posible, no digo que no sea un buen gesto, a mí me parece fabuloso ver que los policías no están, muchos de ellos deciden no enfrentar a su mismo pueblo y se le unen. Ahora, eso no quiere decir que el cuerpo de unidad que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el verdadero bastión del poder. ¿Sabes qué pasa? Son cosas diferentes, la Claro, policía y la... porque allá la policía es eminentemente municipal. Es municipal, o sea, la policía pertenece y hay muchos alcaldes que no son del gobierno. Es más, los gobernadores en Venezuela, para hacer una diferenciación clara, sí tienen políticas que dependen de ellos. Por ejemplo, el gobernador del estado Miranda, que es puesto que ocupó Capriles 2 legislaturas, es un puesto que maneja seguridad, presupuesto de educación. Pero son gobernadores de verdad, no como los de aquí. Claro, porque aquí no hay Lo primero es que los de aquí van y se hacen ricos en las gobernaciones con el pésimo presupuesto que reciben, porque tampoco es que reciben grandes cantidades de dinero. Ni recibir ni existir, porque aquí no hay un Pero modelo federal. Pero lo poco que reciben, ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Porque yo conozco gobernadores de San Juan que fueron gobernadores y que hoy son dueños y señores de la mitad de San Juan. Es lo mismo que la señora existencia del Senado, un país del tamaño de este. ¿Para qué necesita un Senado? No necesita, los Senados son nosotros hemos tenido 3 periodos para modelos federales donde hemos tenido estructura unicameral. Y debería ser así. Yo no creo que llegue. Venezuela lo tiene así. Aquí no va a ser posible, porque hay la ambición de esos políticos que quieren llegar al Congreso y entre ellos no van a legislar en su contra, ustedes saben. Pero hay que sacarlo en un referéndum. A los políticos, exacto, a los políticos son las sociedades que los empujan a la legalidad, no lo contrario. Es decir, será el electorado dominicano cuando en algún momento alcance los niveles. No tenemos esa madurez. Bueno, pero hay que trabajar para que ocurra. Es decir, yo por ejemplo insisto mucho aquí en la visión del ciudadano como contribuyente. En la medida que el ciudadano se ve a sí mismo como el tipo que genera la riqueza que el Estado luego le quita y no le devuelve, ni en servicio de calidad, ni en una serie de elementos, entonces va a ser seguro, es muy posible que ese ciudadano decida muy bien su voto, no importa lo que le den y lo que le ofrezcan. Decida muy bien, madure muy bien por qué milita, a quién apoya, por quién simpatiza y cómo opina, incluso qué decisiones toma en su vida, porque el problema de entender que la arena política es solo para una mafia, una pandilla y el ciudadano no tiene que mezclarse con eso, es que las decisiones que los políticos tomen van a seguir influyendo en su vida, le guste a usted la política o no. Claro. Van a seguir afectándole. Son las fuentes del poder. Obviamente. Las sociedades maduran a través de sus procesos. No hay ninguna sociedad que madure simplemente viendo cómo pasan los procesos de otros países. Y a partir de los individuos. Claro, viviendo sus experiencias. Se crean más puestos. Pero miren la situación de Santiago. Pero República Dominicana está madurando. Yo creo que la diferencia de lo que era la sociedad dominicana 5 años atrás a lo que es ahora es muy diferente y es una evidencia de que la sociedad ha ido madurando en diferentes temas, no solamente en el aspecto político. Ya tú ves cómo la misma sociedad se involucra con debates y discusiones sobre temas que antes simplemente no le interesaban, no le importaban, y ahora ya la gente está dispuesta no solo a discutir, sino a salir a las calles a marchar para defender lo que cree, y eso es una evidencia fehaciente de que la sociedad dominicana está madurando. En la medida en que... Aunque sea con carburo. En la medida en que discusiones que hasta hace poco pasaban inadvertidas, como las del presupuesto, comiencen a
caer en la boca del ciudadano, como dice Yulisa, va a ser mucho más difícil para el político acostumbrado a esa anomia, a esa ausencia de una verdadera veeduría de los ciudadanos. Óyeme, el día que aquí se tenga que justificar como se deberían, desde las políticas municipales más absurdas, pasando por la política financiera, oiga, la cosa va a cambiar. Claro. Y va a cambiar muchísimo. Si los presidentes de la Cámara de Diputados, que se han gastado 5,000 millones de pesos sin ningún tipo de justificación y sin ninguna posibilidad de documentación adicional, fueran sometidos a una investigación exhaustiva y se pudieran constituir como modelo, como lección que la sociedad da, no volviera a ocurrir de esa forma, por lo menos tan descaradamente. Pero los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, los directores, el director de la CAS está en plena campaña política con los fondos públicos. Ese hombre se hizo en Navidad. A la vista de todo el mundo. Ese hombre se hizo en Navidad un spot de saludo navideño, que había que averiguar quién lo pagó, si fue él con su cuarto que lo pagó, o todos los potes de agua que ha llevado con... ¿Ellos tienen una embotelladora ahora? Y uno dice, pero coño, este país a donde yo me di cuenta porque fui a una institución a hacer una entrevista y me sirvieron agua de la casa. Y yo dije, pero ¿segura que no es directa de la llave? No, está tratada. Tiene minerales, de hecho. Bueno, vamos a ir a la casa del señor funcionario a ver si ahí se la beben. Pero bien, Andrés. Eso soy Rondón también. Andrés, hablando de Rondón y de Odebrecht, alguien por aquí, un de los abogados de la barra de la defensa de Rondón, me escriben que por favor, para subrayar sobre lo que tú dijiste hace un momento, que él tenía un promedio de $1 millón como empleado de Odebrecht, que el señor Rondón no es empleado, sino su representante y cobraba por proyectos obtenidos y realizados, y que en tal caso el proyecto mensual de los ingresos recibidos en 192 meses serían $400,000. Bueno, poquito me lo hay. Un tema aritmético, digamos que solamente así. No, yo hice otro cálculo, pero bueno, no vamos a discutir. No vamos a discutir por $1 millón, ¿verdad? Exacto, ni por 600,000. $1 milloncito para Rondón, ¿qué cosa es? Oye, no todos los peloteros dominicanos han ganado lo que dice Rondón ganó por su trabajo. Pero no, por supuesto. Bueno, pero él es un funcionario. Y eso que él no da ni un toque. Pero miren, Rondón no está mal del sistema que no se lo ha podido demostrar. Claro que y que él está desmontando. No, porque ¿quién crees tú que está sentado en el banquillo de los acusados ahí? El sistema en el banquillo está de los podrido. acusados está el sistema, no es Rondón. Claro que sí, así mismo es. Es el sistema pero hay el que está sentado ahí. Pero hay una cosa muy importante. Si aquí quisiéramos que Rondón develara cuál es la situación real de eso, hace tiempo que con los mecanismos adecuados él lo habría hecho. He dicho desde el principio. Está amenazando. Pero el gobierno le interesa eso. Precisamente. Mire, es lo que está amenazando. No se crean que hay. He dicho desde el principio que el testigo estrella del Ministerio Público debió ser siempre Ángel Rondón. Ajá. Pero ahí no hubo negociación, ¿Y no el hubo Ministerio presión? Público le interesa eso? No hubo presión. El Ministerio ni presión. Público ha llevado a los consorciados. El Ministerio Así Público mismo. ha investigado la financiación electoral. El Ministerio Público ha investigado el sobreprecio. Pero ustedes se han fijado en la actitud de Ángel Rondón desde el principio del proceso. Él amenaza. ¿Y qué imputado tiene esa actitud? Fácil, él tiene la información que puede trancar a todo el mundo. Él es la llave para resolver o para dejar así Odebrecht. Vámonos a una pausa, regresamos en breves minutos. El gobierno de la tarde.